para aprender, ¿cierto? Para aprender de la voz de Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Éxodo, el capítulo 3. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Los amigos son muy bienvenidos, los niños, los hermanos, los que nos escuchan por las redes sociales. Esperamos que la palabra del Señor en esta hora toque cada uno de nuestros corazones. Éxodo capítulo 3, los primeros 5 versículos, vamos a leer todos al unísono. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Vamos a elevar palabras de oración pidiéndole al Señor que nos permita escuchar su voz en esta hora. Yo soy el primer necesitado de la voz de Dios y también quiero que usted tenga ese corazón receptivo a la palabra de Dios en esta hora. Bendito soberano Señor, en delante de tu presencia estamos, mi Cristo. Tú eres grande y todopoderoso, mi Señor. Hasta aquí tú nos has traído, mi Señor. Hasta aquí nos has llevado, mi Salvador, Dios. Es por tu gracia y por tu misericordia que estamos en este lugar, mi Cristo. Te pedimos, oh Dios, que tu palabra en esta hora, Jesús, pueda ser predicada por medio de tu siervo, por medio de tu instrumento, mi Señor. Te ruego, mi Cristo, que tú nos seas enseñando en esta hora tu voz, que seas enseñándonos tu palabra, que podamos aprender de ti, mi Señor, y que podamos ponerla en práctica, ponerla por obra, mi Cristo amado. En tu nombre santo, Jesús, nos presentamos. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Pueden estar cómodos en esta hora? Vamos entonces a meditar bajo un título: porque yo soy santo. Amén. Porque yo soy santo. Bueno, ya se está terminando el año, ¿cierto? Ya quedan 2 meses y medio y mucho. Y yo creo que debemos nosotros analizar, hacer un análisis, un diagnóstico o revisar este año cómo hemos mejorado, ¿cierto? Yo creo que debemos mirar en qué hemos mejorado o en qué estamos fallando. Realizar como ese análisis de nuestra vida cristiana. Realizar ese análisis de lo que hemos hecho bien y lo que sentimos que estamos haciendo pero que nos falta, o que estamos haciendo y estamos haciéndolo mal. Amén. Moisés entonces, después de haber huido de la tierra de Egipto, recordamos, ¿cierto?, esa historia que Moisés, viviendo en Egipto, asesinó a uno de los soldados egipcios y que por miedo a ser castigado por este hecho, él huyó de Egipto, ¿cierto? Dice que vagó por el desierto y después de haber huido de esa tierra, habitó en la tierra de Madián. Y dice la palabra donde leímos que cuando estaba apacentando las ovejas de su suegro, llegó al monte Horeb, ¿cierto? Monte de Dios, y que en ese lugar donde estaba, vio una zarza, vio a un matorral que estaba ardiendo en fuego. Y a él le pareció demasiado extraño, porque lo normal es que si vemos algo que se está quemando, va a llegar un punto en que se acabe, ¿cierto? En que ese fuego termine, ya que consumió todo lo que había que consumir. Sin embargo, para Moisés le pareció muy extraño que esta zarza no se consumía, que esta zarza no se quemaba. Y cuando vio esto, se acercó. Llegó hasta ese lugar porque quería ver por qué. Quería mirar ese fenómeno que estaba sucediendo en ese lugar.
Y cuando Moisés se acercaba es donde Moisés escucha esa voz de Dios que le hablaba, ¿cierto? Que lo llamaba Moisés, Moisés. Y Moisés le respondió al Señor, heme aquí. Y ya lo que leímos, vemos que el Señor le dice, quita el calzado de tus pies, ¿cierto? Quita tu calzado de tus pies, no te acerques, porque el lugar que estás pisando, santo es. Aleluya. Pero ¿por qué entonces el Señor le dijo a Moisés que se quitara el calzado? Y es que aquel lugar había necesidad de que Moisés, en señal de respeto, en señal de reconocimiento a aquel que le estaba hablando, ya que ese lugar era el lugar donde se estaba manifestando la presencia de Dios, era necesario que Moisés, por respeto, se quitara las sandalias, que se quitara aquello que llevaba inmundicia en él, para poder acercarse a escuchar lo que Dios le quería hablar. Aleluya. La esencia de la naturaleza de Dios es que Él es santo, ¿cierto? Él es santo. En Él no hay ningún tipo de imperfección. La santidad de Dios entonces se manifiesta en que en Él está la perfección de todo. Aleluya. Él es el perfecto amor. En Él está la perfecta misericordia, en Él está la perfecta justicia. Gloria al Señor Jesús. Él es la perfección de todos los atributos perfectos. Gloria al Señor. Y Él es la perfección entonces de la pureza moral, ¿cierto? ¿Usted ha visto que Dios se agrade del pecado? ¿Cierto que no? ¿Usted ha visto que de pronto alguna persona haya pecado y Dios le haya dicho, muy bien hecho, así lo quería yo? ¿Cierto que no? La palabra del Señor nos dice, Moisés y María estaban cantando en Éxodo capítulo 15, versículo 11, y en medio de este cántico ellos elevan unas palabras al Señor y le dicen, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Aleluya. Magnífico en santidad. Entonces Dios está completamente separado del pecado. Él no quiere tener nada que ver con el pecado. Él no tolera nada que tenga que ver con el pecado. Aleluya. Y la palabra de Dios en los Salmos capítulo 5 nos dice que Dios no es un Dios que se complace en la maldad. Él no se complace cuando nosotros de pronto hacemos algún mal, sino que dice que el malo no habitará junto a ti. Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aleluya. Cuando la palabra del Señor hace referencia a la santidad de Dios, está hablando de una santidad absoluta. Es una santidad que no tiene fallas. No es que está el 99% santo, no, Dios es 100% santo. En Él no hay ni un ápice, no hay ni un indicio, ni un pedacito de maldad, de pecado. Aleluya. Ya que Dios no se agrada de la maldad, ya que Dios no está de acuerdo con el pecado. Él no está de acuerdo con el pecado. Gloria al Señor Jesús. Y como la naturaleza de Dios, como lo que Dios es, rechaza al 100% el pecado, todo aquel que se quiera acercar a Él también tiene que rechazar el pecado. Aleluya. Todo aquel que quiera estar cerca de Él, todo aquel que quiera tener una relación cercana con el Señor, también tiene que estar rechazando o en desacuerdo con el pecado. Aleluya. El ejemplo de pronto, porque es tan maravilloso hablar de Dios y nuestra mente de pronto no lo puede comprender a totalidad. Pero si nosotros pensamos en el sol, pensamos en aquella masa a la cual no podemos acercarnos, ¿cierto? Ya que todo aquel que de pronto intente acercarse termina siendo
evaporado, ¿cierto? Desaparece, porque no es capaz de llegar a aquel lugar, al sol. ¿Qué necesita alguien para poder acercarse al sol? Sabemos que el sol está en unas temperaturas altísimas, pero ¿qué necesita una persona para poder acercarse al sol? Necesita igualar, o para a medida que se va acercando, intentar igualar las temperaturas que tiene el sol, ¿cierto? Para poder ir acercándose. Ya que si no iguala esas temperaturas, entonces no va a poder llegar allá. Así más o menos funciona con el Señor, con Dios. Dios es 100% santo. Y si nosotros queremos alcanzar de pronto, llegar hasta Él, tener una relación con Él, nosotros también tenemos que ir empapándonos de esa santidad que nos acerque a Él. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Pero a diferencia de la santidad de Dios, que es absoluta, la santidad de nosotros los seres humanos, de nosotros los cristianos, es una santidad relativa. O es una santidad que está directamente sujeta a qué tan cercanos seamos a Dios. Es una santidad que está directamente relacionada a cómo está nuestra relación con Dios. Y entonces llegamos a la conclusión de que si nosotros tenemos una relación con Dios, cada día nos vamos volviendo más santos, ¿cierto? Si nosotros nos vamos acercando a aquel que da la santidad, entonces cada día nos vamos volviendo más santos. Y bueno, hay una definición de santo que todos conocemos de pronto. El que no la conoce, santo es aquel que es apartado, que es separado, que es escogido o que es llamado del pecado. Amén. Que es llamado de esa situación, de esa naturaleza pecaminosa, y es llevada o acercada a Dios para ser hijos de Dios y para servirle solamente a Él. Aleluya. En Levíticos 20, el Señor le dice al pueblo de Israel: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Aleluya. Y qué bueno que nosotros nos apoderemos de esas palabras en esta hora. Y que el Señor nos esté diciendo también a nosotros: Él nos ha separado del mundo y nos ha traído a su iglesia para que seamos diferentes, para que tengamos una vida diferente. Aleluya. Gloria al Señor. Y en el Antiguo Testamento, lo santo era todo aquello que de forma exterior era purificado. Aleluya. Era purificado, ¿por qué? Porque iba a ser usado en el servicio a Jehová. Y podemos mirar, ¿cierto?, que la palabra nos habla de que se purificaban los utensilios del templo, que se purificaban los primogénitos, los sacerdotes, ¿cierto? Pero todo esto era de forma externa. Los levitas eran santos externamente, en lo físico, en lo material. Aleluya. Esa santificación o esa purificación se realizaba solamente de forma ceremonial. Amén. Esa santificación o purificación se realizaba para los rituales, para esas fiestas solemnes que ellos tenían. Y cuando usted lee la palabra del Señor, aleluya. Cuando usted lee la palabra del Señor, usted se da cuenta que la palabra del Señor en el Antiguo Testamento menciona mucho estas dos palabras, puro e impuro, ¿cierto? Y en la Biblia se nos presenta que cuando alguien era puro se podía acercarse, cuando era impuro no podía llegar a los lugares, ya que tenía impurezas, y por lo tanto todo aquello que era impuro no podía ser usado en las ceremonias o no podía acercarse al lugar. Pero esta era una santidad exterior. Esta era una santidad en la que para poder acercarse a ese tabernáculo tenían que ser puros.
pero de forma exterior. Pero ahora el Señor nos ha dado una santidad interior, aleluya. Aquella santidad que tenía eso, o aquella purificación que tenía eso, solamente se veía reflejado en el exterior. Sin embargo, la santidad que nos ha dado Dios es una santidad que nace en el corazón y fluye hacia afuera, aleluya. Nace en el corazón del cristiano y fluye en lo externo, gloria al Señor Jesús. Dios nos ha dado una santidad del corazón, una santidad que se demuestra en toda nuestra manera de vivir. Una santidad que se demuestra en que hemos sido separados del pecado. Una santidad que se demuestra en que en nosotros ya no hay una inclinación a pecar. En que en nosotros ya no hay ese deseo, esa urgencia por pecar. Sino que la urgencia que nosotros tenemos es por buscar del Señor y por tener una mejor relación con el Señor, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Ya no hay deseo de pecar, ¿cierto? Yo creo que los que ya hemos sido transformados por el Señor y de pronto nos ponemos a pensar en lo que éramos antes, y de pronto esas expresiones que usábamos y decíamos, no, es que a mí nadie me va a cambiar. No, es que yo no soy capaz. Es que yo intento dejar tal cosa, intento dejar eso otro, pero eso me domina, yo no soy capaz. Y cuando nos miramos hoy decimos, la obra del Señor es perfecta, ¿cierto? La obra del Señor es maravillosa. Aleluya. Entonces la santidad de Dios es perfecta. La santidad de Dios es completa y no tiene ningún tipo de brecha. Pero nosotros sí necesitamos de ser en la santidad día a día. Día a día, ¿cierto? Ya que en nosotros todavía se está dando un proceso que es el de la santificación. Amén. Nosotros ya somos santos, ya hemos sido separados del pecado, pero todavía necesitamos crecer en esa santidad. Aleluya. ¿O cuántos de aquí ya son perfectos? ¿Cuántos de aquí no se equivocan nunca de pronto han cometido un pecado? Que nos digan para enviarlo al cielo, porque aquí no necesitamos así. Aquí todos estamos en una situación en la que necesitamos crecer en la santidad. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Es que esa santidad todavía no ha sido perfeccionada en nuestra vida. Esa santidad todavía no ha sido perfeccionada en nuestros corazones, sino que es una santidad progresiva. Es una santidad que va de aumento en aumento, aleluya. Que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 14, vamos a detenernos aquí un momentito. Gloria al Señor Jesús. Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 13. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aleluya. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Gloria al Señor. Sed santos porque yo soy santo. Es una exigencia que nosotros tenemos. Si queremos acercarnos al Señor, necesitamos ser santos. Gloria al Señor. Si queremos ser salvos, necesitamos ser santos. Aleluya. Pero el problema está de pronto cuando queremos aplicar la santidad de Dios, que es perfecta,
a nuestra vida, ¿cierto? Y ahí es donde vemos, por ejemplo, muchos jóvenes que de pronto le fallaron al Señor, se equivocaron, tomaron una decisión equivocada, pecaron, se desanimaron de pronto, o de pronto se sienten débiles y ya dicen, no, es que Dios que es tan santo, yo, qué pesar de mí. Aleluya. Y llegan entonces al punto de alejarse de Dios, ¿cierto? De decir, no, yo como me voy a acercar a Él, es que no, Él es tan santo, Él es perfecto y yo aquí en mi pecado, yo aquí en mi debilidad, yo aquí, pero el Señor dice la palabra que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Dios sabe que somos imperfectos. Dios sabe que tú estás todavía en el camino de la perfección, en el camino de la santificación. El Señor sabe esto. El Señor sabe que de pronto ignoramos cosas. Si usted cuando lee la palabra del Señor, cuando dice que líbrame de los que me son ocultos, ¿cierto? De esos errores, de esos pecados que me son ocultos. Y si son ocultos es porque cuando los cometimos no nos dimos cuenta. Dios sabe todo esto. Aleluya. Y Él nos perdona. Y Él está esperando que nosotros busquemos de Él. Él está esperando que nosotros reconozcamos nuestra situación para Él santificarnos cada día más. Aleluya. Hay que acercarnos a Él para ser más santos. Si usted quiere crecer en la santidad, acérquese al Señor. Busque del Señor. Aleluya. En Filipenses dice que estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Aleluya. Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él nos está perfeccionando. Y de pronto a veces tenemos caídas, pero entienda que el Señor nos está perfeccionando. Y de pronto a veces nos regañan, recibimos amonestaciones del Señor en la palabra, o cuando vamos caminando con alguien nos amonesta o nos da un consejo, pero es porque estamos todavía en el camino de la perfección, de la santificación. Aleluya. El problema es que de pronto pensamos en la santidad como esa necesidad de ser perfectos, de ser intachables, y que cuando entonces fallamos, ya por completo esa santidad se fue. Gloria al Señor. Pero Él nos ha hecho santos, aleluya. Ya nos hizo separados del pecado. Y la palabra del Señor habla es de la práctica del pecado. Pero cuando nosotros pecamos, dice la palabra del Señor que abogado tenemos, ¿cierto? A Jesucristo el justo. Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Gloria al Señor Jesús. Entonces, el proceso de la santificación se va desarrollando por medio de ese aprendizaje, ¿cierto? Porque cuando nosotros nos acercamos al Señor, llegamos a los caminos del Señor, el Señor nos hizo santos, pero vamos creciendo en esa santidad. Y esa santidad se va perfeccionando cada vez más en el aprendizaje que vamos teniendo. Se va perfeccionando cada vez más en el crecimiento del conocimiento en nosotros, ¿cierto? En esas enseñanzas que recibimos, en esas correcciones que recibimos, aleluya. Y esto se puede resumir en tres cosas, que es la palabra del Señor, las vivencias o las experiencias personales y la enseñanza de la palabra de Dios, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Y es que en la medida que nosotros profundizamos en esa relación con Dios, ¿cierto? Nosotros vamos entendiendo que muchas cosas de las que hacemos están mal. Y cuando nosotros entendemos que aquello que hacemos está mal, entonces venimos y lo corregimos. Y así es como se va perfeccionando esa santidad. El Espíritu Santo nos muestra todas aquellas cosas en las que estamos fallando. Pero cuando nosotros tenemos la disposición de recibir esa corrección, aleluya. En el estudio de la palabra del Señor, el Señor nos va iluminando. El Señor nos va mostrando aquellas cosas que necesitamos mejorar. Aleluya. Porque la palabra del Señor es la que produce en nosotros el temor a Dios.
Y el temor a Dios se va perfeccionando en la santidad, aleluya. El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Dios, ¿cierto? Y así es como vamos entonces nosotros entrando en una dimensión, en un proceso, porque es un proceso. Esto no sucede de la noche a la mañana. No es que usted hoy se levantó santo 100% y entonces dijo ya yo no necesito ningún tipo de mejora. No, cada día necesitamos ir mejorando, cada día necesitamos ir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, ir creciendo en nuestra relación con Dios, aleluya. Gloria al Señor. Pero esto no significa que sea un boleto, una vía libre para pecar, ¿cierto? Esto no es una vía libre para pecar, ya que Dios sigue haciendo la obra en nosotros, ya que no somos una obra terminada. Nosotros todavía estamos en las manos del alfarero, todavía estamos siendo moldeados por el Señor por medio de la palabra, aleluya. Porque la palabra del Señor dice, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera, ¿cierto? Y anteriormente en ese mismo capítulo dice, porque todos aquellos, aleluya, dice que porque los que han muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? Gloria al Señor. Y la palabra del Señor entonces nos dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, que debemos dejar que Dios nos siga transformando. Y la palabra dice en Romanos 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero ¿cómo presentamos esto? En el versículo 2 lo dice, del capítulo 12 de Romanos, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. No os conforméis a este siglo. No os conforméis al mundo, no se conformen, no se igualen a lo que hace el mundo, ya que el Señor nos ha transformado, nos ha sacado y nos ha hecho un pueblo adquirido por Él, ¿cierto? Y la Biblia dice una nación santa, gloria al Señor. Una nación santa que somos ahora, pero no para que nos gloriemos, no para que nos demos aires, sino para que entendamos de dónde el Señor nos ha sacado y para que entendamos lo que todavía nos falta, ¿cierto? Ya que si somos una nación santa, tenemos que estar lejos del pecado, tenemos que estar alejados a metros del pecado, ya que somos una nación santa, un pueblo del Señor. Gloria al Señor. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, ¿cierto? Tenemos que tener cuidado con dónde estamos. Tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos a veces incluso. La palabra del Señor dice en Efesios 5:3, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. ¿Y qué dice? Como conviene a santos, aleluya, gloria al Señor. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, aleluya. Pero entonces nos dice que hay cosas que les convienen a los santos y hay cosas que no le convienen a los santos. Y ahí es donde el Señor nos va iluminando, nos va mostrando, bueno, ¿qué es lo que sí me conviene hacer? ¿Con quién sí me conviene estar? ¿Qué me conviene hablar o qué no me conviene hablar? Ya que esto va haciendo que nuestra santidad se vaya perfeccionando. Y la Biblia también nos habla de que debemos alejarnos de todo lo que nos pueda contaminar, todo lo que pueda ser una raíz que se forme en nosotros y que pueda nacer o crecer en pecado. Tenemos que erradicarla de nuestra vida. Dice en Santiago, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, aleluya, desechando toda inmundicia, desechando todo aquello que nos contamina, desechando todo aquello que nos aleja del Señor, aleluya.
Esa expresión a veces que utilizamos es que no soy capaz, ¿cierto? Es que no soy capaz de cambiar, es que yo soy así. Cuando en realidad el único que nos puede santificar es el Señor, es Dios. De Él proviene la santidad, entonces Él es el único que nos puede santificar. Y si usted necesita santificarse, tiene que acercarse a Él, ¿cierto? ¿Y qué hizo Moisés cuando vio aquel fenómeno, aquella zarza ardiendo? Moisés se acercó a ver qué era esto, porque tenía curiosidad. Pero cuando el Señor lo llamó Moisés, él entendió que no había nadie ahí, sino que era Dios que hablaba con él. Y cuando el Señor le dice, quita el calzado de tus pies, Él nos está diciendo en esta hora, quita de tu vida todo aquello que te está contaminando para poder acercarte al Señor. Pero de pronto a veces decimos, bueno, es que yo primero tengo que cambiar esto para poder acercarme a Dios. Pero Dios quiere que en el camino en que usted se está acercando a Él, en esa medida usted vaya quitando de su vida lo que le contamina. Gloria al Señor. El único que nos puede santificar es Dios. La palabra del Señor dice en 1 Corintios, dice, cuando hace la salutación, dice que a los santificados en Cristo Jesús, dice, llamados a ser santos, aleluya. Nosotros hemos sido llamados a tener una vida en santidad. Y esa vida en santidad no está en un lugar. No crea que de pronto aquí en la iglesia es donde está la santidad, y que cuando usted sale de aquí entonces ya no es santo. No, la santidad tiene que ir con usted. Usted tiene que ser un fuego constante. Usted tiene que ser una luz constante, aleluya. Que cuando usted vaya caminando, la gente vea en usted la santidad de Dios, aleluya. Y la santidad entonces no se adquiere de pronto cuando nos juntamos con personas santas. Ay, entonces aquí está mi hermano Diego y él es santo, entonces si yo me junto con él cada vez voy a ser más santo. No, porque la santidad no está en el lugar, la santidad no está con quien nos juntamos. La santidad es en el que la produce, en el que es 100% santo. Esa fuente de vida, esa fuente de santidad es la que nosotros tenemos que acercarnos y pegarnos a Él, aleluya. No es una cuestión de pronto escuchar la palabra, no es una cuestión de venir a la iglesia, no es una cuestión de sentarnos, de ofrendar, de pararnos, de alzar las manos. No, la santidad significa un cambio de vida constante, aleluya. La santidad significa que nosotros vamos a vivir una vida diferente a la vida que vive el mundo. Gloria al Señor. Y es que esa santidad no se exterioriza en necesidad de que haya reglas. La santidad no hay necesidad de que nos estén persiguiendo para nosotros ser santos. No hay necesidad de que de pronto el pastor vaya con nosotros todos los días para decirnos, usted tiene que ser santo. No, el Señor nos ha dicho, sed santos porque yo soy santo. Y es una consigna que nosotros tenemos que tener en nuestra vida si queremos ser salvos. La consigna de que cada día yo necesito ser más y más santo. Gloria al Señor. Y amigo que me escucha, lo primero que necesitas es que Dios quite el pecado de tu corazón. Porque tú solo no eres capaz. Porque tú solo no vas a ser capaz de presentarte delante de ese Dios santo. Aleluya. Tú solo no eres capaz. Necesitas primero que el Señor quite de tu corazón el pecado, que te haga santo y que luego esa transformación se refleje en nuestra vida. Aleluya. Es una consecuencia natural. No es que nosotros nos portamos bien, no es que nosotros vivimos bien de la forma correcta para ser más santos. No, es que porque nosotros somos santos, entonces nosotros nos comportamos como personas santas. Aleluya. Nosotros tenemos que reflejar esa santidad de Dios. Es una consecuencia natural del cambio del corazón.
Es una consecuencia natural que cuando cambia nuestro corazón, cambia nuestro exterior, cambia cómo nos presentamos ante el mundo. Aleluya. Gloria al Señor. Pero hay problema entonces cuando dejamos que la subjetividad de nuestros conceptos, de nuestras ideas, vayan por encima de la objetividad de la Biblia. Si usted quiere ser santo, no se ponga de pronto a pensar en sus criterios, en decir, bueno, tal cosa me hace más santa. No, lea la Biblia. En la Biblia está el camino que el Señor ha preparado para ser santos. Aleluya. No podemos dejar que esos conceptos tengan prelación o tengan mayor importancia que lo que nos dice la palabra del Señor. Y la santidad entonces no es para que nos gloriemos, no es para que nos leamos más que los demás. Entonces yo como soy santo, entonces a mí no me hablen, no se me acerquen porque soy santo. Entonces como yo soy santo, no, ya no puedo hablar con mis amigos del mundo, ya no me puedo acercar a ellos porque es que aquí hay calidad, ¿no? Aleluya. No es para eso, la santidad es para que tengamos paz con Dios. La santidad es para que tengamos comunión con Dios. Aleluya. La santidad es para que los que nos vean a nosotros sepan que hay un Dios. Para que los que nos vean a nosotros sepan que se puede cambiar de vida, que se puede vivir una vida diferente, pero no para creernos más que los demás. Aleluya. La palabra del Señor en Hebreos dice: seguid la paz con todos y la santidad, ¿cierto? Sin la cual, ¿qué? Nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos, pero mira lo primero, seguid la paz con todos. Y ahí sí, la santidad. Y la santidad. Y en Romanos 6 nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, ¿cierto? Como hemos sido libertados del pecado, cada vez vamos siendo más y más santificados. Dice en 2 Corintios 7: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación, de todo lo que nos aleja de Dios. Limpiémonos de todo eso, jóvenes. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice la palabra. Si alguno piensa que es perfecto, se está engañando usted mismo. Si usted piensa de pronto, amigo, que no necesita de Dios, se está engañando a usted mismo. Porque todos hemos pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Dios viene por una iglesia santa, Dios viene por una iglesia pura, por una iglesia limpia. Dios quiere que haya una iglesia santa de verdad. Dios viene por una iglesia santa de verdad. Dios viene por una juventud santa. Aleluya. Gloria al Señor. Dios viene por hombres y mujeres que sean santos de verdad, que hayan renunciado de verdad de corazón al pecado y que hayan decidido vivir una vida conforme a la palabra del Señor. Aleluya. Si usted necesita ser santo, acérquese a aquel que da la santidad. Y si usted considera que está flaqueando en la santidad, no se aleje de Dios, antes acérquese más a Él. Si usted necesita ser más santo, acérquese a Él. Si usted sabe que no es perfecto, si usted sabe que tiene tentaciones, que tiene debilidades, acérquese a aquel que nos fortalece. Acércate, joven, a Él, al Señor, y así serás verdaderamente santo. Vamos a estar en pie en esta hora. Y si usted necesita pedirle al Señor que lo santifique, pídaselo en esta hora. Este es el momento indicado, el lugar indicado. Y si usted necesita que el Señor le perdone algún pecado que usted haya cometido, pídaselo al Señor en esta hora, que el Señor lo perdonará. Y si usted necesita reconocer delante de Dios que no está haciendo las cosas bien, reconózcalo.
Nosotros no somos los mejores, los más inteligentes. Nosotros no somos los perfectos. Nosotros todavía estamos en el camino. Y desde que estemos aquí en la tierra todavía no se ha perfeccionado la santidad en nosotros. Y cada día vamos a necesitar más y más que Dios nos santifique. Aleluya. Aquellos utensilios en el Antiguo Testamento o aquellos sacerdotes que eran purificados, si se acercaban a algo que estaba inmundo, ellos automáticamente también quedaban inmundos. Joven que me escuchas, no dejes que lo inmundo, no dejes que las cosas del mundo permeen en tu santidad. No dejes que los deseos del mundo vayan erosionando tu santidad, la vayan acabando poco a poco. No dejes eso. Fortalécete en la santidad del Señor y verás que la salvación y la vida cristiana van a ser más fáciles. Vamos a orar.